Muy bien, segundo bloque de la A a la Z. Y bueno, tenemos el gusto, la verdad, de tener presente una vez más un presidenciable, ¿no? Hemos tenido por aquí a Mauricio Macri, hemos tenido a Daniel Scioli, bueno, estuvo siempre pendiente la visita de Massa, que todavía no se ha concretado, y está con nosotros Margarita Stolbizer, a quien le agradecemos los minutos que nos va a poder estar dedicando en una agenda apretada en el marco de la campaña, ¿no? Sí, pero agradecida yo, porque la verdad es que para nosotros es siempre muy importante llegar a estos lugares con estas agendas y tan corto tiempo. Ustedes son quienes nos abren la posibilidad de llegar con el mensaje a los vecinos, así que muchas gracias. Vamos a hablar, quiero empezar la nota hablando de publicidad. Es raro porque en general la publicidad como objetivo central es la colocación de un producto, y en el ámbito de la política la difusión o lograr una síntesis de la difusión de una idea que siempre es más amplia, que siempre tiene otros elementos. Pero la verdad que esto de ya ganaste, votaste lo que querías votar, es una idea muy interesante porque es filosóficamente muy interesante, ¿no? Es un poco lo que nosotros tratamos de transmitir. Primero que nada porque la publicidad no puede perder su sentido humano, ¿no? Y uno tiene que transmitir determinadas emocionalidades. Pero además porque desde el punto de vista político hoy se está buscando incidir tanto en la gente para que vote enojada, ¿no? Y la verdad es que nosotros decimos, los que están gobernando se van, el 10 de diciembre terminan, entonces votemos positivamente y hacia adelante. Ahora hay que votar pensando en qué. Hay que elegir entre los candidatos. No, nosotros le decimos, no votes por mí, no lo hagas pensando en mí. Cuando votes, vota pensando en cuáles son tus ideas, tus sueños, vota pensando en tus hijos, en tus padres, en tus amigos, en tu país. Eso va a hacer que votes bien y entonces vas a sentir que ganaste. Ganaste si votaste de acuerdo a lo que pensás, ¿no? Y también tiene que ver con lo que nosotros creemos que debería ser la Argentina que viene. Una Argentina con más diálogo, con más cooperación y sobre todo con un ámbito parlamentario, con el Congreso como ámbito de construcción de consensos más equilibrado en su composición. Hay que tratar que ninguna fuerza política se quede con las mayorías de la representación parlamentaria y entonces es muy importante que el ciudadano cuando va a votar diga, bueno, ¿quién es el que representa hoy mis ideas? Y yo estoy convencida que hay mucha gente que quiere realmente estos dos grandes pilares de nuestra propuesta, que son la igualdad y la decencia. Ahora, las PASO no han tenido un impacto, no sé si negativo es el término, pero un impacto en ese tipo de análisis de la política, porque pasamos una instancia, que es la instancia de las PASO, donde te encontrás con muchos candidatos que te piden, déjame estar en el partido final, ¿no? Ayúdame, después vota otra cosa. Y después cuando llegan, ese grupo, ahora son 6, le dicen lo contrario, dicen, bueno, ahora votar por convicción, no para que alguien llegue a segunda vuelta. El problema es que la PASO se constituyó casi en una primera vuelta, ¿no? Entonces algunos creen que eso es lo que nos lleva a terminar de votar después por 2. No, eso es lo que vamos a hacer en noviembre. En noviembre, cuando lleguemos al balotaje, la gente tendrá que elegir entre 2, el que le guste más o el que le disguste menos, y ahí hay que hacerlo entre 2. Pero ahora el 25 de octubre hay una diversidad en la oferta, en la opción electoral. Somos 6 candidatos, estoy convencida que soy la única candidata que representa el progresismo, las ideas del progreso vinculadas con la igualdad, con la democracia social. El resto de los candidatos terminan siendo más o menos lo mismo y no hay que olvidarse además que responden a una misma concepción del Estado como parte, como un botín de la política, ¿no? El Estado utilizado para negocios particulares o de los amigos, esta confusión de la cuestión público con lo privado, por eso hay tanto negocio particular que se hace con los recursos públicos. Bueno, yo creo que nosotros lo que podemos garantizar es eso, un Estado fuerte que sea el garante de que todas las personas puedan acceder en condiciones de igualdad a los bienes y servicios que necesitan para vivir con dignidad. Esa es la idea del Estado, que tiene además una democracia social, que es lo que nosotros representamos. Ahora, la política no solo es matemática, eso es cierto, pero la política también es matemática. Y cuando uno se encuentra con gente que enumera las virtudes de Margarita Stolbizer y enumera un montón de virtudes que tienen que ver con la honestidad, el trabajo, la capacitación técnica para el armado de cuadros en escenarios a veces muy hostiles, o sea, sabemos de una presencia suya muy fuerte en el conurbano donde, bueno, hay escenarios políticos muy fuertes. Y sin embargo, es como que después en lo numérico eso no termina acompañando en el número que creo que si a cualquiera le preguntamos, dice estas virtudes, pero después dudaría en votar y votaría
posturas que no lo convencen del todo. Tiene que ver con lo que hablábamos al comienzo, que es el enorme valor que hoy tiene la publicidad, el marketing, la televisión. Entonces se ha instalado otra cosa. A nosotros mismos nos pasa en la calle que la gente dice, Margarita es muy buena, pero no va a ganar. Entonces se instala la idea de que hay que votar a uno que es el ganador. Y por eso vuelvo a lo que decía antes. Hay que tratar que la gente no vote por enojo con uno a favor del otro, o que no lo haga simplemente porque los números le dicen. En la primera etapa decíamos, tirá la calculadora y votá con el corazón. Votá lo que el corazón te está diciendo, la cabeza y el corazón. Y entonces el voto va a ser el voto ganado. ¿No le tentó alguna de las construcciones opositoras que se formaron? Y no, porque son muy distintas a nosotros. Por eso decía, esa idea del Estado como un botín de la política. Lo hemos visto en los últimos días. Yo vengo denunciando desde hace tiempo las irregularidades, las inconsistencias, las sospechas que genera la declaración jurada de la Presidenta de la Nación, esta confusión de sus negocios particulares con los de Lázaro Báez, que es el principal contratista del Estado y que le transfiere a la Presidenta millones y millones por la contratación de hoteles, entre otros negocios. Ahora, la verdad es que en los últimos días, cuando tomamos noticia de la declaración jurada de Macri, donde uno de los principales contratistas del Estado de la Ciudad de Buenos Aires que él gobierna es su socio y amigo, tiene Macri en su declaración jurada que este hombre le debe 18 millones de pesos, que es el 34% del patrimonio que declaró Macri. ¿Qué pasa? ¿Y esas similitudes qué es lo que hay? ¿Nicolás Caputo es a Macri lo que Lázaro Báez le es a Cristina? ¿Cómo puede ser que en la declaración jurada el jefe del Estado aparezca como socio, deudor, un contratista del Estado, de los que más plata se han llevado el Estado? Y el caso Niembro es la otra cuestión. Lamentablemente, esto puso al desnudo también una práctica muy corriente, que es la entrega de contratos sin licitación pública a empresarios amigos. Entonces, con esto es como se termina derivando plata de la política, además a empresas que no tienen ningún antecedente. Se arma hoy una sociedad y 2 días después le dan una concesión millonaria. En el caso de la empresa Aniembro, le dan una concesión millonaria para hacer una encuesta sobre la basura, ¿no? Entonces, son más o menos lo mismo, ese es el problema. Y cuando uno piensa en esto y se preocupa también de cómo el conjunto social reacciona ante este tipo de denuncias, ante este tipo de información, y cómo los partidos reaccionan en sus distintas formas. A ver, a uno se sorprende que, bueno, el PRO quizás producto de la contradicción que generan este tipo de casos con un discurso que se plantea como lo nuevo claro, y demás. Son republicanos cuando se tienen que quejar contra el gobierno nacional. En el Congreso Nacional ellos se quejan porque no tenemos una ley de publicidad oficial y el gobierno nacional abusa sobre la publicidad oficial. En la Ciudad de Buenos Aires Macri vetó la ley de publicidad oficial que proclamó la legislatura y termina haciendo el mismo uso y abuso de los recursos públicos para su candidatura. Claro, a lo que voy es, parece que el PRO no termina de recuperarse del episodio Niembro y por otro lado tenés un oficialismo que no le mueve el amperímetro a este tipo de situaciones. Digo, Scioli se puede ir con la provincia inundada a Italia y no le mueve el amperímetro, claro. E inclusive muchos dudan si se le puede mover la ausencia en el debate. Exactamente, esa es la otra gran reflexión y que son las cosas que nos tenemos que preguntar nosotros como ciudadanos en realidad. Ya no se trata solamente de que aparezca como no importarnos o como indiferente el problema de los negociados y el problema de la corrupción. No nos importa esto, que una persona que ha fracasado absolutamente en términos de gestión, porque en la provincia de Buenos Aires, yo siempre digo, a mí no me cuentan los asesores, yo me acuesto y me levanto todos los días en el conurbano de la provincia, entonces sé exactamente lo que pasa y la verdad es que la situación de la educación, de la salud, las calles, las rutas, la inseguridad es terrible. Entonces, ¿cómo puede ser que este hombre, con todos los fracasos de gestión que ha tenido, hoy pretende ir al gobierno nacional? Nos va a trasladar todos sus fracasos de la provincia de Buenos Aires al gobierno nacional. ¿Qué es lo que la sociedad está mirando frente a eso? ¿No le importa? Porque si algo percibimos los bonaerenses es que estas cosas son
exactamente como las estoy contando. La situación de los hospitales públicos, de las escuelas, es terrible. El delito. Scioli hace unas propagandas fantásticas, donde dice, nunca hicimos tanto, y para todos los policías en fila. Nunca tuvieron tantos, 80.000 policías, las cárceles llenas de presos. Ahora tenemos más violencia, más delito, delincuentes más peligrosos, más organizados. Evidentemente ha habido un fracaso total en esto, porque se equivocaron en las medidas. El gran problema es que eso, si Scioli no pudo manejar ni su propio territorio, ¿cómo pensamos que va a poder manejar el territorio nacional? ¿Hacemos una pausa, Margarita? Con mucho gusto. Muy bien, hacemos una pausa aquí en De la A a la Z y ya regresamos con la candidata presidencial Margarita Stolbizer.